Bueno, te cuento rápidamente lo que ha pasado en los últimos días acá en Ecuador. Hoy estamos en la ciudad de Quito con relativa calma y ya hay mucha más circulación vehicular, a pesar de que las clases, por ejemplo, están todavía suspendidas, todavía hay ciertas empresas públicas y también privadas que están en trabajo virtual. Pero bueno, ¿qué sucedió? A raíz del día domingo que se informó acerca de la desaparición de alias Fito, Adolfo Macías, que es el líder de una de las bandas criminales que ahora son calificadas como terroristas, específicamente de los choneros. Empezaron un poco los conflictos que ya se habían visto hace algunos meses y si ya años acá en nuestro país a raíz del gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Se habían visto algunos motines carcelarios cada cierto tiempo y esto es justamente cuando hay algún tipo de traslado de alguno de los líderes entre las cárceles que normalmente están en la costa ecuatoriana, la regional de Guayaquil, la penitenciaria del Litoral y también La Roca. Se ven este tipo de movimientos inusuales en los centros de privación de libertad. Y cuando desaparece Fito de la regional de Guayaquil, se empiezan a suscitar justamente explosiones que son coches bomba en Guayaquil, en Esmeraldas también, que son dos de las ciudades en donde más se registran este tipo de eventos. ¿Qué es lo que sucede y cuándo es cuando explota más la violencia? Cuando delincuentes se toman las instalaciones del canal de televisión TC Televisión en Guayaquil. Se transmite en vivo, ellos estaban en pleno noticiero, en el noticiero del mediodía, y ellos entran a TC Televisión y lo que querían, al parecer, es transmitir un mensaje para generar miedo en la gente. No logran hacer esto, se ve la transmisión en vivo, todos logramos ver, lamentablemente porque fueron imágenes muy duras, se escuchaba la balacera en vivo, y es cuando ya se empiezan a tomar las primeras medidas por parte del presidente Daniel Noboa después de este escándalo. La verdad es que yo creo que ese fue uno, por no decirlo, el más importante, porque ya se habían generado lo que te decía, explosiones, se estaban tomando varios lugares en Guayaquil, sobre todo dos policías, dos guardias, por ejemplo, murieron en un centro comercial, Alban Borges, en Guayaquil. Entonces, inmediatamente el presidente saca este decreto en donde ya se señala a estas bandas criminales, son 22 específicamente, como terroristas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las Fuerzas Armadas ya tienen mayor facultad para poder actuar en contra de ellas. Son 22, entre ellas son los choneros, los tiguerones, águilas, lagartos, los lobos, que han sido siempre las que han causado terror acá en nuestro país hace aproximadamente unos 4 años que hemos venido y ha ido escalando esta ola de violencia, Alejandro. Entiendo que entre sí son competidoras estas bandas, pero ahora que el presidente les mandó un mensaje, ¿van juntas contra el gobierno? ¿Van juntas a sembrar terror? ¿O también entre ellas está el conflicto armado? El día de ayer se emitió justamente como un mensaje por parte de una de las bandas. No sabemos si están unidos en verdad, porque ya te digo, todo coincide a raíz. ¿Qué es lo que sucedió? El presidente Daniel Noboa ha dicho que él no va a negociar con estas bandas criminales. Entonces, lo que él dijo es que iba a construir unas megacárceles en nuestro país, que eran parte del plan Fénix también, que se estaba preparando dentro del gobierno para poder combatirlas. Uno de sus mensajes en una radio acá en nuestro país, él dijo, estamos pensando ya en traslados de los líderes, no se lo cuenten a Fito. Ese fue uno de las declaraciones que dio. El Fito es líder de los choneros. Conjuntamente, acá en el país se dio a conocer y se realizó el caso Metástasis. Se realizaron varios allanamientos dentro del caso Metástasis en el que hubo aproximadamente en este momento ya son 37, 38 los procesados. Es un caso de corrupción muy, muy grande, de delincuencia organizada, de narcotráfico. En el que está involucrado incluso el expresidente ahora del Consejo de la Judicatura y uno de los narcotraficantes más duros de nuestro país, que supuestamente fue abatido, fue asesinado en uno de los motines carcelarios justamente en la cárcel de La Tacunga. Entonces, ¿qué es lo que dice Daniel Noboa? No se lo cuenten a Fito e inmediatamente se conoce su desaparición.
Y también en el caso Metástasis, que esta es por la razón que traigo a colación este tema, la fiscal Diana Salazar dice que Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos, estaría tras su asesinato. Entonces, se lo apresa a Fabricio Colón Pico, se hace este anuncio de que va a haber traslados de los líderes de las bandas e inmediatamente explota toda esta ola de violencia a raíz del domingo 7 de enero. No sabemos si están unidos, Alejandro, pero lo que sí sabemos es que estos traslados de los líderes entre cárceles, al parecer, pone en aviso a los líderes de estos grupos criminales y empiezan a generar esta zozobra en todo el territorio nacional. Roberto Izurieta, el secretario de Comunicación, estuvo aquí en Visionarias, en el medio en el que yo trabajo, y él lo que dijo es que las cárceles ya dejaron de ser lugares seguros para estos líderes de las bandas criminales, porque desde allí mandaban, ordenaban, hacían todo la organización de sus bandas criminales. Entonces, al momento de que dejan de ser unos lugares seguros para ellos, ellos se activan e inmediatamente empiezan a generar esta ola de violencia en Ecuador. Por eso te digo que yo no sé si están unidos, parecería que sí, porque todo confluye para que pase lo que está pasando en las calles, pero claro, normalmente siempre las cárceles están controladas por pabellones. Te voy a decir un número aproximadamente. En la penitenciaría hay 10 pabellones. Entonces, 3 pabellones están controlados por los choneros, 2 pabellones están controlados por los lobos, 3 pabellones están controlados por los chone killers y 2 pabellones están controlados por las águilas. Entonces, parece que la organización está muy bien organizada, al menos dentro de las cárceles. Ahora que ya el gobierno ha dicho que estos grupos criminales están calificados como terroristas, no sé si habrá una organización o se pondrán de acuerdo entre ellos para poder hacer frente a las Fuerzas Armadas y a la policía, sobre todo, que ya tienen otras facultades para poder combatirlas. ¿Y vos cómo ves a la opinión pública respecto a cómo está enfrentando el problema Noboa y cómo lo quiere enfrentar de aquí en adelante? ¿Lo apoya la gente? ¿Está con miedo? ¿Quieren, viste que le hicieron una comparación con Bukele? ¿Quieren ir por ese lado? ¿Cómo está? A ver, Daniel Noboa tiene muy poco tiempo en el gobierno, tiene aproximadamente 1 año y medio. Hay que recordar también eso porque él viene de las elecciones después de una muerte cruzada de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso también fue un presidente que dijo que no va a negociar con las bandas criminales. Y por eso te decía que cada cierto tiempo también explotaban estos motines carcelarios, estas olas de violencia, explosiones en Esmeraldas, en Guayaquil. Después del decreto ejecutivo que emitió el presidente Daniel Noboa, la verdad es que el mensaje fue de mucha unidad. Tanto las bancadas legislativas en la Asamblea Nacional, los partidos políticos, los personajes más importantes de la política dieron un mensaje de unidad, de total apoyo al presidente Daniel Noboa. Antes del decreto ejecutivo sí había muchas críticas, sobre todo al plan Fénix que yo te decía. ¿Por qué? Porque el presidente venía anunciando con mucha contundencia el plan Fénix, pero no se conocían detalles, todavía no se conocía su ejecución y la crítica iba hacia que es un plan importante para el país que se debía ejecutar ya justamente por la inseguridad que se vive hace muchos meses en nuestro país. Y lo que se decía es que había ya mucha demora por parte del presidente Daniel Noboa. Justamente lo que tú decías. El presidente había anunciado la construcción de megacárceles con las personas que han trabajado con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. No hubo muchas críticas en torno a la contundencia tal vez de las palabras de Daniel Noboa al poder ser comparado con Bukele. Lo que sí se ha dicho es que no sirven de nada la construcción de megacárceles si no se trabaja en otros temas también, por ejemplo, como el de la justicia. Porque acá lo que se ha visto, Alejandro, es que no importa cuántas veces los agarren presos, tal vez a delincuentes, si los jueces, si los fiscales igual los dejan en libertad. Acá se ve mucho personas que son parte de estas bandas criminales que han sido apresadas 9 veces y las 9 veces salen con orden de fiscales y salen con orden de jueces. Entonces, lo que se dice es que no se tiene que trabajar solo en la construcción de megacárceles, sino también en reformas judiciales que permitan que estas personas tengan también acceso a una verdadera rehabilitación social, no solo a ser apresadas y soltadas cada cierto tiempo, sino que ya tengan acceso a una verdadera rehabilitación social. No se lo ve, eso sí te puedo decir como opinión,
No se lo ve a Daniel Noboa como un Nayib Bukele, para nada. Sí se esperan acciones mucho más fuertes, mucho más concretas de lo que se está tomando ahora, a pesar de que el decreto es algo nunca antes visto en nuestro país, porque se declaró conmoción interna, que es casi una guerra interna, ¿no? Entonces es algo que nunca se ha visto, se ve a los militares en las calles, pero sí esperamos que las acciones tal vez puedan ser un poco más contundentes, no sé si al nivel de El Salvador, pero que sí podamos vivir tranquilos. Sí, la prensa internacional de hecho marca como que hace pocos años Ecuador era un país tranquilo y de tradición de ser un país tranquilo. ¿Cómo tomaron o cómo vive hoy el ecuatoriano este cambio tan drástico a esta violencia? Y te hago otra pregunta, si en ese tiempo los narcoterroristas, por decirle de alguna manera, lograron tomar y tener control de territorios o de barrios, como acá en Argentina sucede, que hay narcotraficantes que son líderes de distintos barrios marginales. Sí, a ver, en la opinión pública, Alejandro, se ha conocido muchos análisis por parte de expertos de seguridad, muchos análisis por parte de expertos en política, y uno de ellos es que se habla que en el gobierno de Rafael Correa, sobre todo, se hicieron muchos acuerdos y ahora se ven, por ejemplo, el presidente de Rafael Correa pacificó un poco el tema de los Latin Kings, que es otra de las agrupaciones criminales que está dentro de la clasificación de terroristas. Se habla de algunos beneficios que tuvieron, por ejemplo, esas bandas ahora, y al parecer, según lo que se habla, ya te digo, de los expertos de seguridad y política, es que durante esos 10 años de gobierno existieron acuerdos que permitieron cierta tranquilidad en las calles. Llega un gobierno de totalmente derecha, como es el del expresidente Guillermo Lazo, y claro, él dice, nosotros no vamos a mantener esos acuerdos, nosotros no vamos a negociar con las bandas criminales y nosotros vamos a entrar con contundencia a poder combatirlas. En este momento es cuando empieza a explotar la inseguridad en nuestro país. Se ven cosas nunca antes vividas, sicariatos a diario, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Esmeraldas también, y las acciones del presidente Guillermo Lazo en ese entonces ya no eran suficientes porque no se actuaba con una prevención, sino que solo se actuaba ya al momento que estaban, por ejemplo, un motín carcelario con 78 reos asesinados y desmembrados terriblemente. No es que se lo preveía, sino que se actuaba ya sobre el evento. Entonces, lo que dicen muchos expertos de acá es que en un momento las autoridades gubernamentales de Estado ya no fueron las que tomaban las decisiones en el país, sino el narcotráfico. Y eso se evidencia, Alejandro, a raíz del caso Metástasis. En el caso Metástasis, no sé si tú lo pudiste ver, se Sí. expusieron muchos de los chats de Leandro Norero, que era uno de los principales narcotraficantes que manejaba acá en el Ecuador. Y allí se ve cómo él tenía tentáculos no solo a nivel criminal, sino también a nivel político. Movía muchas fichas en tema de jueces, en tema de asamblea. Entonces, lo que se ve es que ya las bandas criminales empezaron a tener un poder mucho más fuerte en nuestro país. Y también yo creo que es a raíz de que se los empezó a tratar de combatir, porque yo creo que en el gobierno, al menos de Guillermo Lazo, no se pudo hacer nada en contra de ellos, pero sí se trató de tener una política tal vez un poco más dura y claro, el aparataje gubernamental y estatal fue mucho más débil en contra de estas bandas criminales. Si están tomando, se han tomado barrios, como tú dices, en Argentina, sí, totalmente. Por ejemplo, Esmeraldas, que es una provincia costera de nuestro país, es una de las provincias y ciudades que más ha sufrido las consecuencias de las bandas criminales. Hay barrios, por ejemplo, como La Guacharaca, que es un barrio importante en la ciudad de Esmeraldas, que prácticamente tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar porque hay conflictos internos todo el tiempo. Por ejemplo, Esmeraldas era una provincia muy turística, especialmente para la sierra. Para nosotros en Quito tenemos las playas a 5 horas. Ha dejado de percibir lo que es el turismo, ya no viajamos para allá porque a cada momento hay vacunas, hay asaltos, hay secuestros.
y prácticamente es porque están liderados por los lobos, los tiguerones, las águilas, los choneros operan un poco más en Manabí y en Guayaquil, y son barrios a los cuales tú no puedes entrar. Muy, muy completo, Priscila. Te hago una última, nada que ver, pero que por el cambio de presidente que tuvimos acá en Argentina hay algo que se habló mucho y se comparó mucho con Ecuador. ¿Cómo es vivir en un país dolarizado? Cortita nomás, simplemente como opinión para contarle a nuestro público argentino. A ver, Alejandro, bueno, te cuento que cuando fue el cambio de la dolarización del sucre al dólar, yo era muy pequeña. Yo estaba aproximadamente, tenía 14 años. Fue un cambio muy, muy duro al momento de que se hizo el cambio de moneda, porque el cambio fue de 25,000 sucres, $1. Entonces, mucha gente perdió mucho dinero, pero vivir en un país dolarizado ahora, esto te digo 20 años después de que se tomó la decisión, es muy estable. Te puedo decir que es muy estable. Nosotros, a Dios gracias, no hemos vivido lo que ustedes vivieron en el tema de la inflación, también el tema de Colombia. También hemos visto la moneda propia que tienen, y a veces eso genera mucha inestabilidad económica. Acá nosotros, yo te digo, en materia económica prácticamente vivimos bien. Sí, o sea, tenemos un salario básico que es uno de los mejores de Latinoamérica, que sí, obviamente no nos alcanza, a las personas que lo ganan, seguramente no les alcanza para la canasta básica que nosotros tenemos acá, pero prácticamente lo vives con estabilidad. El tema de la dolarización, yo creo que nos ha mantenido muy estables. Por ejemplo, para nosotros viajar a Argentina es muy conveniente, porque el cambio de la moneda, Sí, seguro. el cambio de la moneda nos favorece mucho. Lo mismo pasa con Colombia. El cambio de la moneda ahora está un poco más bajo, pero hemos llegado a niveles de 4.500 pesos colombianos por $1. Entonces, por eso es que nosotros también tenemos mucho flujo, o teníamos mucho flujo de personas de Ecuador que viajan a Colombia para poder hacer compras allá en Ipiales, sobre todo, que es la ciudad más cercana a la frontera con Ecuador. Muchos expertos económicos, yo a veces como periodista no hago muchos esos análisis, pero muchos expertos económicos que nosotros entrevistamos acá en Visionarias dicen que la dolarización es lo que nos salvó, ha salvado la economía en todos estos años de crisis política que ha vivido sobre todo el Ecuador, porque tú has visto que al menos con Guillermo Lasso tuvimos 2 años de su gobierno. Después de la muerte de Cruzado él tuvo que salir, ahora Daniel Noboa solo va a estar 1 año y medio. Entonces, dentro de todo, la economía es lo que más estable se mantiene, y es gracias Bueno, a la dolarización. ojalá que en Argentina pase lo mismo si se termina dolarizando, y ojalá allá, bueno, se normalice la situación y que cese la violencia, ¿no? Porque es una lástima que en un país que era tan tranquilo haya pasado eso, pero bueno, no a costa tampoco de hacer trato con los delincuentes.